A simple vista todo parece perfecto. Terrazas llenas de risas, copas que chocan bajo el sol dorado, conversaciones que fluyen con ligereza y una sensación constante de que la vida en este lugar se vive mejor que en ningún otro. Pero, ¿y si esa imagen tan atractiva, tan deseada, tan compartida en redes sociales estuviera ocultando algo mucho más profundo y silencioso? ¿Y si detrás de la famosa buena vida existiera una realidad que pocos se atreven a nombrar? En muchos rincones de España, donde la alegría parece casi una obligación cultural, existe una forma de tristeza que no se muestra, una depresión que no se grita, sino que se disfraza con sonrisas y rutinas sociales. Es una depresión que no encaja con la narrativa colectiva de felicidad y por eso se esconde aún más. Impulsados por reflexiones como las de Enric Corbera, podemos empezar a comprender que aquello que no se expresa no desaparece, sino que se transforma en un peso invisible que acompaña cada momento cotidiano. Muchas personas aprenden casi sin darse cuenta a cumplir con el papel de alguien que disfruta, que comparte, que vive intensamente, mientras por dentro sienten un vacío difícil de explicar. Y ese contraste entre lo que se muestra y lo que realmente se siente genera una desconexión profunda con uno mismo. No se trata de negar la belleza de la vida social ni de rechazar la cultura de disfrutar el presente, sino de reconocer que incluso en los entornos más luminosos puede existir sombra. La presión de parecer feliz puede llegar a ser tan intensa que admitir el dolor se percibe como un fracaso personal, como si uno no supiera vivir correctamente. Así, la tristeza se convierte en un secreto, en una carga que se lleva en silencio mientras todo el mundo aplaude la imagen externa. Y poco a poco, sin que nadie lo note, esa desconexión crece, se instala y empieza a influir en la manera en que la persona se relaciona consigo misma y con los demás, creando una realidad interna que nada tiene que ver con la imagen que proyecta el mundo. Entonces, en medio de esa aparente normalidad, comienza a surgir una sensación difícil de describir, como un eco interno que no encaja con el entorno, como si algo dentro de uno mismo estuviera pidiendo atención, mientras todo alrededor insiste en ignorarlo. Esa es la esencia de la depresión silenciosa. No irrumpe de forma dramática, no detiene la vida de golpe, sino que se infiltra lentamente en los pensamientos, en la energía, en la forma en que se perciben las pequeñas cosas. La persona sigue saliendo, sigue trabajando, sigue sonriendo, pero cada acción empieza a sentirse más pesada, más automática, más vacía. Y aquí es donde aparece el verdadero conflicto, porque cuanto más se mantiene la imagen de bienestar, más difícil se vuelve a reconocer el malestar. En muchas ocasiones, el entorno tampoco facilita ese reconocimiento, ya que la cultura de la buena vida refuerza la idea de que todo está bien, de que no hay motivos para sentirse mal, de que la tristeza es algo que debería resolverse con una simple salida, una conversación ligera o una distracción momentánea. Pero lo que no se comprende es que la mente no funciona bajo esas reglas superficiales y que el sufrimiento emocional no desaparece por el simple hecho de ignorarlo, tal como sugieren las enseñanzas asociadas a Enric Corbera. Aquello que negamos tiende a manifestarse de otras formas y cuanto más se reprime, más fuerza adquiere en el interior. Es aquí donde la tensión alcanza su punto más alto, porque la persona empieza a sentirse atrapada entre dos realidades, la externa que exige alegría y la interna que pide comprensión. Esta dualidad genera una especie de aislamiento emocional, incluso estando rodeado de gente, incluso participando en planes sociales, incluso cumpliendo con todo lo que se espera. Y en ese punto surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué ocurre cuando uno ya no puede sostener esa máscara, cuando el cansancio emocional empieza a filtrarse, cuando la desconexión se vuelve imposible de ignorar? Ese momento, aunque inquietante, también contiene una oportunidad, porque es precisamente en esa grieta donde puede comenzar un verdadero proceso de conciencia, uno que no se basa en aparentar, sino en comprender profundamente lo que realmente se está sintiendo. Top of form, bottom of form, entonces, en medio de esa aparente normalidad, comienza a surgir una sensación difícil de describir, como un eco interno que no encaja con el entorno, como si algo dentro de uno mismo estuviera pidiendo atención, mientras todo alrededor insiste en ignorarlo. Esa es la esencia de la depresión silenciosa. No irrumpe de forma dramática, no detiene la vida de golpe, sino que se infiltra lentamente en los pensamientos, en la energía, en la forma en que se perciben. Las pequeñas cosas. La persona sigue saliendo, sigue trabajando, sigue sonriendo, pero cada acción empieza a sentirse más pesada, más automática, más vacía. Y aquí es donde aparece el verdadero conflicto, porque cuanto más se mantiene la imagen de bienestar, más difícil se vuelve a reconocer el malestar.
En muchas ocasiones el entorno tampoco facilita ese reconocimiento, ya que la cultura de la buena vida refuerza la idea de que todo está bien, de que no hay motivos para sentirse mal, de que la tristeza es algo que debería resolverse con una simple salida, una conversación ligera o una distracción momentánea. Pero lo que no se comprende es que la mente no funciona bajo esas reglas superficiales y que el sufrimiento emocional no desaparece por el simple hecho de ignorarlo. Tal como sugieren las enseñanzas asociadas a Enrique Corbera, aquello que negamos tiende a manifestarse de otras formas y cuanto más se reprime, más fuerza adquiere en el interior. Es aquí donde la tensión alcanza su punto más alto porque la persona empieza a sentirse atrapada entre dos realidades. La externa, que exige alegría, y la interna, que pide comprensión. Esta dualidad genera una especie de aislamiento emocional, incluso estando rodeado de gente, incluso participando en planes sociales, incluso cumpliendo con todo lo que se espera. Y en ese punto surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué ocurre cuando uno ya no puede sostener esa máscara, cuando el cansancio emocional empieza a filtrarse, cuando la desconexión se vuelve imposible de ignorar? Ese momento, aunque inquietante, también contiene una oportunidad, porque es precisamente en esa grieta donde puede comenzar un verdadero proceso de conciencia, uno que no se basa en aparentar, sino en comprender profundamente lo que realmente se está sintiendo.